Es importante entender que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible entender este evangelio. Tú y yo somos la iglesia. El Espíritu Santo mora en todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador. Ahora, dice la palabra, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Congregarse hay quien lo hace en un edificio. Hay quien lo hace en edificios grandes, otro en edificios más pequeños. Conozco de un grupo que se reúnen en la playa. No hay límites. Donde dos o más estén reunidos, ahí está el Señor. Y esa reunión es necesaria porque yo necesito buscar a quien servirle. Yo necesito ser generoso. Yo necesito bendecir a otros. De la misma forma que otros, Dios va a utilizar para bendecirme a mí. Esa interacción es sumamente necesaria. Edificios. Bueno. Bienvenido y bienvenida una vez más a tu podcast Entre Líneas. Mi nombre es Julio Burgos y en este espacio vemos el contexto, el trasfondo y el tono detrás de los relatos bíblicos. Te invito a repensar a Dios desde tu experiencia y así juntos conocerle más. Si te interesa este contenido, suscríbete, dale a la campanita y déjanos un comentario. Síguenos en las redes sociales como Entre Líneas Talks. Y bueno, tengo algo que compartirles y eso es que este es el último episodio. Pero no se me asuste. No. Lo que pasa es que este es el último episodio de una temporada. Sí. Esta es una serie que hemos decidido llamarle Línea de Partida. Este es el episodio 10. Y si se han dado cuenta, todos los episodios han tenido que ver algo con contestar o abordar temas fundamentales de la fe. Contestamos preguntas que pueden ser necesarias para el nuevo creyente o para aquel que ya tiene tiempo en el evangelio, pero que le gusta refrescar conceptos básicos de la fe, que es la fe, el perdón, la gracia, la misericordia. Eso es lo que hemos intentado hacer a través de esta primera temporada llamada Línea de Partida. Y en este episodio número 10 vamos a hablar sobre algo que es parte del plan de Dios desde el principio y es de la iglesia. Es sumamente importante que hablemos de la iglesia. La intención de Dios no fue que la iglesia fuera un edificio, un lugar de 4 paredes. Algunos, las paredes son más grandes. Hay lugares que pueden ser estadios, ¿verdad? Pero no fue esa la intención de Dios. Es que sería muy limitado. Eso no fue lo que Jesús dijo. No. El plan de Dios fue que este mensaje y este evangelio no fuese contenido por nada. Nada puede detenerlo. Esa fue la intención de Dios. Eso me recuerda cuando David quiso hacer templo para Dios y quiso hacer algo impresionante. Y Dios lo escuchaba y bueno, David, y una de las cosas que le decía es, David, yo no puedo ser contenido en un templo, pero vamos a dejar que hagas el templo. De hecho, cuando comenzó a hacer el tabernáculo, era un tabernáculo que se movía, no era un tabernáculo que se quedaba en una localización. Porque Dios no puede ser contenido, Dios no puede ser encajonado. Fue parte del plan de Dios que la iglesia fuese un organismo viviente y que estuviera en constante movimiento. Y bueno, pensemos en que Jesús tiene la encomienda de preparar a sus discípulos para ese gran momento. De hecho, el ministerio de Jesús, todos sabemos que duró unos 3 años y se puede dividir en etapas. Todo fue muy bien planificado. Esa primera etapa de preparación de Jesús, los 40 días de ayuno, su bautismo con Juan Bautista, Dios desde los cielos confirma su llamamiento diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Él empieza entonces a llamar a sus discípulos, empieza a reclutar a los discípulos, todos con diferentes caracteres y diferentes personalidades y de diferentes facciones dentro de los judíos. Y ahí comienza su ministerio. Empieza su ministerio haciendo milagros, maravillas, con un mensaje de autoridad. Pero fíjense un detalle importante y es que
el ministerio de Jesús decide comenzarlo en las afueras. Cuando digo las afueras de Jerusalén. Jerusalén en ese entonces para los judíos era el lugar más importante. Ahí se encontraba el templo. Allí había que hacer peregrinajes por lo menos una vez al año de donde quiera que estuvieran los judíos para celebrar fiestas, para presentar sacrificios. Así que Jesús obviamente tenía que hacer ese peregrinaje una vez al año, pero mantuvo su ministerio fuera. Galilea, Caná, Jericó, Nazaret, Samaria, fuera de Jerusalén. De hecho, cada vez que hacía un milagro le advertía, no lo digas muy alto, no lo menciones mucho. ¿Por qué? Porque él sabía que no le había llegado su hora. Él sabía que si se llegaba los rumores muy pronto a Jerusalén de los milagros que hacía Jesús y de cómo él hablaba y de cómo él se atribuía cosas que son de Dios, como perdonar pecados, eso iba a crear una gran conmoción. Y es como cuando tú tiras un ratón en una jaula de gallinas. ¿Qué usted cree que va a pasar? No hay que ser profeta para saber qué va a pasar. Lo mismo pasa, Jesús sabía que cuando él llegara con esa autoridad, llegando a un lugar como Jerusalén, diciendo las cosas que decía, eso iba a causar la conmoción que terminó llevándola a la cruz. Así que Jesús fue paso a paso, pero ya en las postrimerías de su ministerio, él tenía que preparar a sus discípulos. Y obviamente, sabiendo Jesús que sus discípulos eventualmente iban a tener que llevar este evangelio a toda criatura, una cosa muy difícil para los judíos era poder salirse de lo que ellos estaban acostumbrados. Como parte de la cultura judía, ellos tenían que pasar por rituales para limpiarse de las impurezas, por ejemplo. Ellos se cuidaban de qué tocaban. Ellos se cuidaban mucho de lo que comían. Era una serie de rituales que les hacía separarse de los demás y sobre todo de los gentiles, inclusive de los que ellos consideraban también gentiles como los samaritanos. Así que Jesús tenía que prepararlos porque Jesús estaba claro que este evangelio no era solo para los judíos, era para todo aquel que creyera y tenían que llevar este evangelio mucho más allá. Así que Jesús decide llevarse a los discípulos a una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Y en aquel entonces Cesarea de Filipo era una ciudad pujante, una ciudad de mercaderes, de mucha gente, de muchos lugares que llegaban. Lo que diríamos en inglés un melting pot. Pero lo que abundaba en Cesarea de Filipo iba en contra de la misma enseñanza de Jesús. Allí habían ídolos, se sacrificaban a diferentes dioses. Así que para los discípulos tiene que haber sido muy incómodo acceder a la invitación de Jesús a ir a Cesarea de Filipo. Pero Jesús los lleva allí. De hecho, todavía podemos ver ruinas de esa área. Hay de hecho un lugar que tiene una cueva que le llaman el Hades también. Y Jesús estratégicamente los lleva precisamente a ese lugar. Podemos ver el relato en Mateo capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ok, vamos a dejarlo ahí. Porque es interesante que ya en las postrimerías de su ministerio Jesús le haga esta pregunta. Ahora, yo soy maestro, llevo muchos años ya como maestro y bueno, una de las evidencias que yo puedo tener como maestro de que mis estudiantes aprendieron algo de lo que yo les enseñé es dándole un examen, una prueba. Y si he estado dándole clases por un semestre, pues al final regularmente se le da lo que le llamamos un examen final. Pues yo diría que lo que está haciendo Jesús en este momento, yo me atrevería a compararlo con una postprueba. Jesús está haciendo una pregunta que parece una pregunta sencilla, pero vamos a ver cómo, más allá de la contestación que le den los discípulos, Jesús está más interesado en la reacción de ellos. ¿Ok? Vamos a ver qué contestan los discípulos. Ellos dijeron, bueno, unos dicen
que el Hijo del Hombre es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Cuando Jesús ve que ellos le contestan de esta manera, primero que usted diría, bueno, pero Juan Bautista, bueno, Herodes Antipas dijo que cuando Juan Bautista murió, pues que Jesús era el espíritu encarnado de Juan Bautista. Probablemente por eso lo habrán dicho. Elías no vio muerte. Probablemente comparaban a Jesús con Elías y con cualquier otro profeta pudieron haberlo comparado. Pero la reacción, usted póngase a pensar, usted lleva más de 2 años con esos muchachitos haciendo milagros, amándolos con mucha ternura y todo, y amándolos como lo hizo Jesús. Y de pronto usted está caminando y escucha a un grupo de personas y ese grupo de personas dijo, por ahí hay un hombre que dice que hace milagros, para mí que él es Elías. Si usted está convencido de que el hombre con que usted está andando, con su rabí, es el Mesías prometido, usted en ese momento tiene que reaccionar. Usted me perdona, pero usted, con mucho respeto, se pararía en ese momento. Perdón, escuché que mencionaron a alguien, sí, hablaron de esta persona que hace milagros. Sí, para mí que él es Elías. No, un momento. Esa persona es mi rabí. Yo llevo más de 2 años andando con él y él es el Mesías. O sea, pensemos, si usted está convencido, usted trataría de corregir a la persona que dijo que era Elías, que era Jeremías, que era Juan Bautista o que era otro profeta. Pero los discípulos no parecían tener esa intención. Ellos escuchaban, pero ellos demostraron que no estaban muy convencidos. Bueno, pero usted dirá, pero ¿cómo que no estaban convencidos? Es que algo no había sucedido aún. A ese punto Jesús aún no había resucitado. Así que ellos andaban con Jesús, ellos respetaban a Jesús, ellos amaban a Jesús, no lo puedo negar, pero convencidos de que Él era el Mesías, da la impresión que no. Y ahí por obviamente vino la pregunta obligada. Al Jesús ver su reacción y su contestación, ahora podemos entender por qué Jesús preguntó. Dice en el versículo 15, Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vemos. Después de haber visto sus reacciones, la pregunta era obligada, pero ustedes entonces, ¿quién dicen que soy yo? Habían demostrado que no estaban convencidos de que él era el Mesías. Pero es ahí donde entonces Pedro aprovecha y de la nada sale y dice lo siguiente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ay, ¿qué le quiso decir Jesús a Pedrito? Pedrito, muy bien, contestaste muy bien. Pero quiero que sepas que eso no te lo reveló nadie, ni siquiera tú mismo. Eso fue el Señor que te lo sopló. Bueno, seamos honestos, los discípulos se colgaron en la prueba. Y ahí es entonces donde el Señor aprovecha esas palabras y les dice, sí, Pedrito, sobre esa revelación yo edificaré mi iglesia. Es esa palabra la que fundamenta la iglesia. La palabra iglesia, que en el original es eclesía. Y eclesía no es un edificio, no es un templo,
No es un edificio construido por mano de hombre, no. Es una congregación, es una asamblea. Es un lugar donde están reunidos con un propósito común. Son personas que han recibido al Señor y que juntos adoran, pero también mutuamente practican la religión pura y perfecta. Y por eso vemos en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ese punto vemos cómo los discípulos primero no estaban muy claros de la revelación de que Jesús era precisamente el Mesías. El Señor les aclara y les dice ahí a Pedro que Él es el fundamento sobre esa verdad, va a fundamentar la iglesia. Pero algo sí podemos estar claros, y es que la revelación de Dios la podemos entender única y exclusivamente teniendo la ayuda, el apoyo y la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que entender que muchos de los mensajes que Jesús le daba a sus discípulos, ellos probablemente entendían la mitad, un poco más de la mitad de lo que Jesús les enseñaba. Debemos entender también que Jesús sabía y conoce la naturaleza del hombre. Por eso antes de ascender y les promete la llegada del Espíritu Santo y del Consolador, de una cosa fue bien claro Jesús, y es que el Espíritu Santo iba a ser no tan solo el Consolador, sino el que le iba a enseñar todas las cosas. Ahora, pongámonos a pensar, muchas de las cosas que a los discípulos les fueron reveladas y cosas que luego pudieron entender, las entendieron cuando el Espíritu Santo llegó a sus corazones. Pensemos en el momento de Pentecostés, que Pedro salió con un denuedo a predicar el Evangelio, y de la manera en que usaba las escrituras de los profetas y del Antiguo Testamento, era con una revelación que apuntaba a Jesús. Así que cuando ellos empezaron a entender muchas de las mensajes que Jesús les decía, fue porque el Espíritu Santo se los estaba revelando. Pensemos cuando Jesús estaba en el templo y dijo, este templo destruiré y al tercer día levantaré. Probablemente los discípulos llegaron a ese momento y pensaron, pero si él se refería a su cuerpo, iba a ser destruido, iba a resucitar al tercer día. Cuando se sentó con nosotros a la mesa y repetía diciendo que el pan era su cuerpo que iba a ser partido y el vino iba a ser la sangre, se refería a ese momento de redención por nosotros. O sea, y así sucesivamente, a su corazón tiene que haber llegado tantas y tantas enseñanzas de Jesús, y ahí pudieron entender muchas de las cosas que el Señor les decía. Es importante entender que sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible entender este evangelio. Dice la palabra que el evangelio es locura para el que no cree, porque es imposible entenderlo. Pensemos en Pablo cuando está frente a los atenienses y empieza a hablarles de Dios y ellos empiezan a respetar las palabras que decía Pablo. Pero cuando Pablo dice que Dios había enviado a un hombre, que ese hombre había muerto y resucitado, y de eso ha dado pruebas, lo primero que ellos dijeron, pero ¿dónde están las pruebas? Si ese hombre murió, resucitó y ascendió, ¿dónde están las pruebas? Por eso tenemos que entender que si no es por el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y de juicio, no vamos a poder entender este evangelio. Y lo mismo pasa con los discípulos. A ese punto, ellos podrían no entender lo que él decía. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que ellos no entendían la mitad de lo que decía, pero él estaba seguro que el Espíritu Santo le iba a recordar todas las cosas. Jesús andó con ellos 40 días después de haber resucitado. Pero hay quien diga, pero bueno, pero ¿y por qué no se quedó un año más? ¿Por qué no se le presentó a Caifás? ¿Por qué no se le presentó a
a Pilatos? ¿Por qué no se le presentó a todos ellos? Bueno, es que de algo tenemos que estar seguros, es que la transformación que puede ocurrir en el hombre tiene que venir de adentro. Pensemos en ese momento cuando Jesús, diciendo una parábola de en el seno de Abraham, claramente dice que es que no creyeron por la palabra de Moisés, no creyeron por la palabra de los profetas, tampoco van a creer si aún vieran al hombre resucitado. O sea que inclusive los milagros no iban a ser suficientes para creer. ¿Por qué? Porque todo está en el corazón del hombre. Y es el corazón de piedra el que tiene que ser circuncidado. Y solo puede ser circuncidado el corazón del hombre cuando el Espíritu Santo llega al corazón del hombre. Es importante entender que como parte del plan de Dios es llenar al hombre de su Espíritu Santo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de enseñarle a su sobrino, a su hijo, alguna disciplina, pongamos matemática, una disciplina que usted ya conozca, suma, resta, multiplicación, división, y usted se sienta con ese niño y para ese niño eso es algo nuevo. Y usted necesita una destreza, usted necesita paciencia, necesita otras cosas para poder enseñar a ese muchacho. Una de las cosas que nos sucede cuando tenemos la oportunidad de enseñarle a alguien y vemos que esa persona no entiende o no capta lo que estamos tratando de enseñar, lo que le viene a la mente a uno es, pero es que me le quiero meter adentro a ese muchacho. Ese siempre fue el plan de Dios. Fue meterse dentro del hombre, porque así y solo así el hombre puede entender las verdades de Dios. Ahora, cuando hablamos de la iglesia y hablamos de ese plan del Señor, de ese grupo de creyentes que empezaron a reunirse con un propósito común, esa primera iglesia, el mensaje era muy sencillo. El mensaje de entre los judíos era, a Jesús lo mataron. Jesús era sí el Mesías. Él resucitó. Arrepiéntanse. Era un mensaje sencillo. Y de eso consistía el mensaje. Jesús es el Mesías. Resucitó, está vivo. Y Él quiere entrar a tu corazón. Ahora, cuando empiece entonces ese organismo vivo a reunirse, a congregarse, empieza a desarrollarse y a fortalecerse. Y uno de los instrumentos de Dios para fortalecer la iglesia fue Pablo. Pablo fue llamado a llevar el evangelio a los gentiles. Así que cuando empieza la iglesia pujante, empieza a desarrollarse, Pablo fue el instrumento de Dios para que esa iglesia se fortaleciera. Comenzó haciendo viajes misioneros, comenzó con un mensaje poderoso, cartas que podemos leer aún hoy. Pero cuando llega el momento y las postremerías del ministerio de Pablo, un hombre que a principio lo que hacía era perseguir a la iglesia. Y de las mismas palabras de Pablo, Pablo era un asesino. Pablo torturaba, Pablo perseguía, Pablo hacía cosas horribles a los cristianos. La misericordia de Dios fue tal que decide escogerlo a él. Y con el mismo celo que pensaba que hacía lo agradable delante de Dios y ahora era confrontado con la verdad de Jesucristo, así con ese celo ahora llevaba el evangelio lleno del Espíritu Santo. Los libros históricos dicen que ya en ese entonces Pablo tenía unos 67, 65 años y el emperador Nerón lo tenía encarcelado en Roma. Es cuando entonces dice los libros históricos que Pablo fue martirizado. Pero, ¿qué tal si hacemos este ejercicio? Imagínese que nosotros tuviésemos la capacidad de hacer lo siguiente. Imagínese que nosotros tuviéramos la capacidad de viajar en el tiempo. ¿Ok? Imagínense que llegáramos a una cámara del tiempo y nosotros pusiéramos la fecha, el lugar
donde quisiéramos ir. Y decidiéramos llegar a ese momento cuando Pablo está encarcelado, a punto de ser martirizado. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Juan Bautista, siendo el que bautizó a Jesús, siendo el que le llamó el Cordero de Dios, siendo el que fue llamado para preparar el camino, llegó un momento cuando estaba encarcelado que inclusive dudó y le preguntó a sus discípulos, vayan, pregunte si realmente él era el que había de venir. De la misma forma, Pablo, probablemente el enemigo lo pudo haber puesto en la mente cosas como, Pablo, ¿sabes qué? Perdiste el tiempo. Todas esas cartas que escribiste, la de los romanos, la de los efesios, la de los colosenses, la carta que le escribiste a los de Éfeso, a los de Filipo, a todos ellos, esas cartas no llegaron a su remitente. Esas cartas quedaron destruidas. ¿De qué te sirvió todo lo que has hecho? ¿De qué te sirvió? Has perdido tu tiempo. Y de pronto, nosotros tenemos la capacidad de llegar piense en espíritu, lo que sea, pero tenemos la capacidad de llegar al oído de Pablito. Y cuando Pablito está en camino a ser martirizado, yo tengo la capacidad de decirle a Pablo, Pablo, mi nombre es Julio Burgos. Pablo, yo te hablo desde el 2026. Pablo, aún leemos tus cartas. Pablo, yo conocí a Jesucristo. Pablo, millones y millones han conocido de Jesús gracias a tus sacrificios. Pablito, hay sin número de personas que han recibido a Jesús porque han leído tus cartas. La carta a los Gálatas, a los Colosenses, a los de Tesalonicenses, a los Romanos. Pablo, no ha sido en vano. Pablo, el Señor se ha encargado de mantener esos manuscritos hasta hoy. Pablito, tus manuscritos han sido copiados más que ninguna otra obra literaria. Pablito, hoy leemos tus cartas. Pablito, nada ha sido en vano. Pablito, has hecho la obra que el Señor te ha encomendado. Pablito, gózate en el Señor. Gózate en el Señor, Pablito, porque Dios ha hecho grande obra a través de ti. Usted se podrá imaginar, aún hoy, gracias a esas cartas, gracias al sacrificio de muchos que fueron parte de los instrumentos de Dios para escribir las escrituras, hoy podemos hablar de Jesús. Eso es uno de los milagros más maravillosos que existen. Y es por eso que ahora tiene tanto sentido las palabras de Jesús cuando termina diciéndole a los discípulos en Cesarea de Filipo las siguientes palabras. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada ni nadie ha podido prevalecer contra la iglesia. Siglos y siglos donde la iglesia ha pasado por periodos horribles, horribles, pero sin embargo Dios ha permitido que aún hoy podamos hablar de Jesús con libertad, que Jesús sea predicado y aún hoy hayan lugares donde podamos congregarnos. Es más, lugares donde es prohibido predicar el evangelio, en catacumbas, en sótanos, en lugares escondidos. Ahí se reúnen a predicar el evangelio, a adorar al Señor. Ahí están porque es que no hay nada ni nadie que pueda detener la obra de Dios. Jesús llama a la iglesia su novia.
Jesús ama a la iglesia con entrañable amor. Así que no hay nada ni nadie que podrá contra la iglesia. Las épocas, las edades, todo ha querido levantarse y nada ha podido. ¿Usted cree que algo podrá? Nada podrá. Y es por eso que dice claramente aquí en Colosenses 1, 24 al 27. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, porque ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Vuelvo y repito, que es Cristo en vosotros, no Cristo sobre nosotros, no es Cristo detrás de nosotros, no es Cristo enfrente de nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La iglesia ya no es un grupo que sigue a Jesús, es un pueblo en el que Jesús habita. Tú y yo somos la iglesia. El Espíritu Santo mora en todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador. Ahora, dice la palabra, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Por lo tanto, congregarse hay quien lo hace en un edificio. Hay quien lo hace en edificios grandes, otro en edificios más pequeños, edificios medianos. Hay quien lo hace virtual. Hay quien conozco de un grupo que se reúnen en la playa. No hay límites. El Señor no quiere límites. Podemos congregarnos y reunirnos porque tú y yo somos la iglesia. Y una vez estemos reunidos, donde dos o más estén reunidos, ahí está el Señor. Y esa reunión es necesaria porque así nos apoyamos el uno al otro. Así yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Yo necesito buscar a quien servirle. Yo necesito ser generoso. Yo necesito bendecir a otros de la misma forma que otros Dios va a utilizar para bendecirme a mí. Por lo tanto, esa interacción es sumamente necesaria. Edificios. Bueno, el Señor no se puede contener en un edificio. Tenemos que entender que todos aquellos que recibimos al Señor nos convertimos y constituimos en templos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que entendamos que el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Y a medida que busquemos ese lugar, esa congregación, ese grupo de personas, que podamos ser de bendición y ellos sean de bendición para nosotros, es lo que nos va a ayudar a aprender más del Señor, a conocer más de la palabra y así tener experiencias que nos permitan edificarnos los unos a los otros. Porque a fin de cuentas, ¿saben qué? ¿Saben cuál es el gran plan de Dios para cada uno de nosotros? Y la meta es que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Jesús. Tal y como decía Pablo, prosigo al blanco, prosigo al llamamiento, y el llamamiento consiste en parecernos cada vez más a Jesús. Y quiero terminar con este mensaje que escribí aquí, que resume este episodio. La iglesia no es un lugar a donde vas, es el lugar donde recibes de Dios. No es solo una reunión, es una realidad espiritual. No es un sistema, no es una institución, es Cristo viviendo en personas. Gracias por tu compañía, gracias por haber sido
partícipe de estos 10 episodios y tal y como les dije, esto no termina aquí. Hasta la próxima.